Bueno, en esta clase vamos a empezar con el tema de la programación. Para ello, el primer punto del que debemos tratar es el tema de las variables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es duplicar el mapa para trabajar sobre uno nuevo y empezaremos a ver todas y cada una de las variables, cuál es su función y cómo podemos trabajar con ellas. Esta porción del vídeo la vamos a poner en cámara rápida porque simplemente vamos un poco a organizar el gráfico creando uno nuevo para trabajar sobre lo que sería un canvas completamente limpio. Ya explicaremos más adelante lo que son los custom event y por qué se están usando de esta manera, así que de momento no nos preocupemos por esto. En este caso tenemos lo que sería la primera variable, que es una variable de tipo booleana, es decir, lo que nos devuelve es un valor de verdadero o falso. Para poder ir viendo todos los valores en pantalla, vamos a ir preparando la función de bringString para que nos devuelva el contenido de todas las variables que vamos a ir creando. Ahora vamos a crear una variable de tipo byte, que es una variable de 8 bits que puede almacenar valores enteros de entre 0 y 255. ¿Para qué realmente se utiliza esto? Para enumeradores, optimización de memoria y operaciones bit a bit. Hay algunos componentes de esto que lo veremos más adelante, ¿vale? Así que no nos tenemos que preocupar. Luego tenemos la variable de tipo integer, que son números enteros, la variable integer 64, que estas realmente son variables de tipo entero que pueden almacenar valores muy grandes enteros, ya sean positivos o negativos. ¿Para qué se utilizan? Para cálculos numéricos muy grandes, para precisión de datos y para optimización de rendimiento. Claramente, muchos de estos componentes los iremos viendo durante el curso, algunos se utilizarán y otros no, porque tienen funciones muy específicas. Luego tenemos la variable de tipo float, que es una variable de 32 bits, que esta puede almacenar números decimales. Esto nos permite tener una mayor precisión en cálculos que requieren fracciones, como cálculos precisos, interpolación, ajustes un poquito más finos en algunas de las funciones que tenemos que crear. Y luego tenemos lo que serían las variables de tipo string, que son cadenas de caracteres, que estos son textos más flexibles, que se utilizan, por ejemplo, para almacenamiento de textos, concatenación, interfaz de usuario. Luego tenemos la de tipo name, que es una cadena de texto que ya está optimizada, ¿vale? Que sirve, por ejemplo, para hacer comparaciones y búsquedas. Sus funciones principales son identificaciones rápidas, optimizaciones de rendimiento, referencia, almacenamiento de texto. Hay una breve diferencia entre las strings que las vamos a comentar. A ver, principalmente radica más o menos en el uso y sobre todo en la eficiencia, ya que el name está optimizado, generalmente se utiliza para funciones como nombres de objetos o etiquetas, y en el caso de las strings, por ejemplo, tienen mayor flexibilidad y generalmente se utilizan para diálogo, para los widgets, es decir, la interfaz de usuario. Entonces, su funcionalidad prácticamente es un poco dependiendo de a dónde nosotros vayamos a emplearlo en funciones o herramientas específicas. Luego aquí claramente tenemos también la variable de tipo texto, que está al final, también son variables que lo que permiten es almacenar texto, pero están optimizadas y preparadas para el tema de la localización, es decir, la traducción de esos textos a cualquier otro idioma que nosotros tengamos preconfigurado en el sistema de localización que tiene ODEA. Y ahora tenemos las variables de tipo vector. Este tipo de variable es una estructura de datos que almacena tres valores flotantes, en este caso, por ejemplo, sería x y z, ¿vale? Que, por ejemplo, puede representar la posición o la dirección en un espacio tridimensional, ¿vale? Generalmente se utiliza para el posicionamiento, la dirección, el movimiento y operaciones matemáticas. Luego tenemos la variable de tipo rotator, que tiene una función muy parecida a la de vector, ya que también es una estructura de datos que almacena tres números flotantes, pero en este caso no es x y z, sino pitch, yaw y roll, que son la representación de la rotación en un espacio tridimensional. Ya como se puede comprender, sirve para la orientación de actores, animación e interpolación de rotaciones. Finalmente tenemos lo que serían las variables de tipo transform, que al final también es una estructura de datos, pero esta almacena lo que sería la posición, la rotación y la escala. Almacena dos vectores y un elemento de rotator. Entonces, al final, esto lo que hace es agrupar un poco para almacenar una cantidad de datos más relacionada con lo que sería el posicionamiento completo, las animaciones y tener la capacidad un poco de almacenar la información relativa al tema de la posición, la rotación y la escala, sin tener que estar haciéndolo con variables individuales. Ahora que ya hemos hablado de todas las variables, cuál es cada una, cuál es su función, qué tipo de datos almacena, vamos a hacer un poquito el vídeo en cámara rápida y simplemente lo que estamos haciendo aquí es colocándola a modo de exposición para que vean cómo se visualiza cada una de las variables en tipo get y tipo set y cómo se van a mostrar en pantalla utilizando un print string y un format text para enseñarnos todos en lista cuál es la información que nos devuelve. Ya una vez terminada esta clase, que es simplemente para hacer un repaso del significado de cada una de las variables, ya en la siguiente empezaremos un poco a trabajar sobre los tipos de variables.
Aquí ya podemos ver el resultado de cómo se verían todas las variables pasándolo directamente por consola. Y por esta clase ya es todo. Así que nos vemos en la siguiente clase para ver los tipos de variables. Hasta luego.